¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a continuar viendo la segunda parte de la estructura iterativa, que son los ciclos inexactos conformada por el bucle while y el bucle do while. Vamos a estar viendo primero la sintaxis, cómo es que funciona y algunos ejemplos del bucle while, y luego pasaremos a analizar la sintaxis y algunos ejemplos del bucle do while. A diferencia de los ciclos exactos, donde la cantidad de repeticiones está definida previamente, los ciclos inexactos son útiles cuando no sabemos cuántas veces necesitaremos repetir una sección de código. Es decir, que al no saber en cuál número de vuelta debe detenerse, no vamos a tener una variable de control que se encargue de llevar la cuenta como sucede en el ciclo for, sino que los ciclos inexactos se van a mantener iterando siempre que una condición se cumpla. Vamos a arrancar entonces con el ciclo while. Como siempre, vamos a comenzar la estructura colocando una palabra reservada, en este caso va a ser la palabra while, seguida de unos paréntesis de aperturas y uno de cierre. Entre esos paréntesis vamos a colocar un solo parámetro que va a ser la condición, que debe de cumplirse tanto para ingresar al bucle como para mantenerse iterando. A diferencia del ciclo for, en el que contábamos con 3 parámetros, en este caso solo vamos a utilizar uno solo. En el cuerpo del ciclo, entre unas llaves de apertura y una de cierre, es donde vamos a estar colocando las instrucciones que queremos que se repitan. Al ser el while una estructura de repetición, podemos establecer una analogía con el ciclo for que acabamos de ver. Un ciclo for cuenta con una variable de control que se inicializa, una condición que se evalúa y un incremento que modifica la variable de control. El ciclo while también tiene estas partes equivalentes: una inicialización que se realiza antes del ciclo, una condición que determina si continúa o si finaliza y una modificación de la variable evaluada que colocaremos dentro del bloque y que eventualmente hará que la condición sea falsa. Si dejamos el ejemplo que tenemos en pantalla tal cual lo tenemos, esto estaría haciendo el mismo comportamiento que el ciclo for. Esto se debe a que i en algún momento va a valer 3 ya que está siendo modificada, y al no ser i menor a 3 nos va a dar como resultado false, haciendo que salgamos de la estructura y continuemos con el resto del programa. Esto se debe gracias a que tenemos entonces una inicialización que primero la pone en 0, una condición que la evalúa siendo primero 0 menor a 3 y luego dentro del bloque tenemos una modificación que la va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces esto es todo lo que tenemos como sintaxis del ciclo while. Al no contar como parte de la configuración con una inicialización de una variable que se analiza en cada vuelta ni con la modificación, va a quedar bajo nuestra responsabilidad ajustar el ciclo para que funcione efectivamente. Aunque sí es importante dejar en claro que la condición del while siempre va a depender de una inicialización previa y una modificación dentro del ciclo para que en algún momento la condición deje de cumplirse y el ciclo finalice y permita salir de la estructura. Por ejemplo, si solamente colocamos la inicialización y la condición que se analiza como se ve en el ejemplo y olvidamos de colocar la modificación de esta, caemos en lo que se conoce como ciclos infinitos. Como se observa en el ejemplo, la variable i está siendo inicializada con 0. Luego, en la condición del bucle, consultamos si i, que es 0, es menor a 3, lo que nos da como resultado verdadero. Esto nos permite poder ingresar a lo que sería el bloque del while. Sin embargo, dentro del bloque no tenemos una modificación de la variable i, por lo que cuando las instrucciones finalicen y lleguen hasta la llave final, volverán a consultar por esta variable, y siendo que sigue valiendo 0, vamos a preguntar si 0 es menor a 3, lo que nos da de vuelta como resultado true ingresando nuevamente. Esto se va a repetir infinitamente. La modificación no tiene por qué ejecutarse al final de las instrucciones, sino que podemos colocarla en cualquier parte del cuerpo del while. Podemos colocarla al inicio de las instrucciones y luego realizar una serie de pasos. Podemos realizar una serie de instrucciones, poner la modificación y continuar con las instrucciones, o podemos hacer como se hace de manera estándar, colocar primero las instrucciones y al finalizar hacer la modificación de esta variable que se analiza. Esto siempre va a depender del algoritmo que estemos desarrollando. Lógicamente, toda esta explicación que estamos viendo es en comparativa con el ciclo for, en donde sabemos de antemano cuántas vueltas tiene que dar y por eso las estamos contando para poder finalizar con el ciclo. Pero recordemos que en el caso del while lo vamos a utilizar cuando no sepamos previamente esta cantidad, sino que va a estar determinada ya sea por el usuario con cada ingreso que realice o por un proceso interno que en algún momento corte el ciclo. Imaginemos que nos piden que averigüemos el resto de una división y no contamos con el operador. En este caso lo que podríamos hacer es hacer uso del ciclo while de la siguiente manera. Para eso vamos a solicitar dos números y en la condición del while vamos a decir que cicle mientras número 1 sea mayor a número 2. Dentro del bloque vamos a ir restándole la cantidad de número 2 a número 1, la cantidad de veces necesarias hasta que número 1 sea menor a número 2 y dé por finalizado el bucle. Esta cantidad que nos queda en número 1 sería el resto entonces de esto que nos están solicitando.
Vamos a probar con valores cómo sería el funcionamiento del while. Supongamos que como num1 nos ingresa en el valor de 8 y como num2 nos ingresa en el valor de 3. Cuando llegamos a la condición, lo que se estaría evaluando es si num1, que es 8, es mayor a num2, que es 3. Al ser verdadero, estaríamos ingresando al bloque del ciclo. Como única instrucción, lo que tenemos es una resta en donde le vamos a estar restando 3 al valor de 8. Esto como resultado nos da 5. Cuando finaliza y llega hasta la llave de cierre, vuelve hacia la condición y pregunta una vez más si num1 es mayor a num2. En este caso, num1 ahora es 5. Y como sigue siendo aún mayor a número 3, lo cual nos da como resultado true, volvemos a ingresar al bloque. Volvemos a realizar la única instrucción que tenemos, restándole 3 a 5, por lo tanto esto nos va a quedar como valor 2. Llegando al final, volvemos una vez más a la condición y ahora sí va a consultar si num1, que es 2, es mayor a num2, que es 3. Esto nos va a dar como resultado falso, lo que nos va a permitir salir del ciclo. Llegando al cout, vamos a decir entonces que el resto de la división de 8 dividido 3 va a ser 2. Como pudimos observar en este ejemplo, no tenemos idea de cuántas vueltas va a realizar el ciclo, sino que siempre va a ir dependiendo de los ingresos del usuario y del proceso que realicemos internamente. Vamos a ver otro ejemplo para seguir entendiendo cómo es el funcionamiento del while. En este ejercicio entonces nos dice, ingresar las ventas del día y mostrar el total y promedio de venta. El programa finaliza cuando se ingresa un precio negativo. Como podemos notar entonces, no nos están diciendo la cantidad de ventas que tenemos que dar. Por lo tanto, eso ya es un indicativo de que tenemos que utilizar un ciclo while. Pero ¿quién es el que decide entonces cuándo finalizarlo? Este va a ser el usuario cuando decida ingresar un precio negativo. Por lo tanto podemos ir desde ninguna venta a infinitas vueltas. En este caso entonces vemos que el while va a ser bastante útil cuando queremos que el usuario sea quien decida cuándo terminar con la repetición del código. Venimos entonces al Visual Studio Code para poder realizar el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es declarar dos variables de tipo flotantes, una para lo que es las ventas que nos van a ir ingresando y otra para el promedio que debemos mostrar. Como sabemos, un promedio se calcula a partir de un total de las ventas que vamos a ir acumulando con el total de la cantidad de ventas que se realizaron. Por lo tanto vamos a declarar también una variable para total ventas, que la vamos a inicializar en 0 porque vamos a ir acumulando sobre esta, y también de tipo entero vamos a hacer un contador de las ventas. Igualmente inicializada en 0 porque vamos a ir incrementando sobre esta y si no acumularían o incrementarían sobre basura. Seguido vamos a hacer un cout en donde solicitemos la cantidad vendida, ingrese la cantidad vendida, un cin que vamos a estar asignando este valor que nos ingresen en la variable ventas. Y ahora sí, con esa variable inicializada podemos analizarla en un ciclo while. Para eso ponemos la palabra reservada while, una condición que va a hacer que mientras ventas sea mayor o igual a 0, continúe iterando. Caso contrario, si nos llegan a ingresar un número negativo, queremos que se corte. Para que esto dé resultado entonces, como ya dijimos, necesitamos también modificar esta variable ventas dentro del ciclo. Por lo tanto podemos copiar estas dos instrucciones y colocarlas al final del bucle. Ahora sí, entonces ponemos las instrucciones propias que queremos que se repitan con cada iteración. En primer lugar, queremos que se repita el contador. Para eso ponemos contador ventas más, ya que con cada venta que nos vayan ingresando vamos a querer contarla. Y también vamos a ir acumulando cada una de estas ventas ingresadas en la variable ventas totales. Ponemos el operador compuesto más igual y ponemos la venta ingresada, que ya sabemos que es positiva. Esto es todo lo que tenemos que colocar en el while. Afuera, ahora sí, una vez que ya tenemos las ventas totales y la cantidad de estas ventas, podemos calcular el promedio de la siguiente manera. Ponemos promedio, ventas totales, dividido el contador de las ventas, el cual nos va a dar como resultado el promedio de estas ventas que se fueron realizando. Por último podemos poner dos out para mostrar el resultado. El primero para el promedio, y un segundo cout para poder informar cuántas ventas fueron realizadas. Para eso ponemos cantidad de ventas realizadas y ponemos contador ventas. Esto sería todo entonces para poder calcular el promedio. Vamos a probarlo con unas informaciones que tengo acá ya guardadas para ver si el resultado nos da correctamente. Copiamos todo esto. Podemos venir, poner unos comentarios,
Recordemos que C++ no acepta comas como decimales, sino que necesitamos cambiarlo todas a punto. Por lo tanto, con Control D en Visual Studio Code podemos elegir todas las comas y cambiarla por punto. Cuando tengamos esto, ahora sí, vamos a copiarlo, tal cual se encuentra acá. Compilamos y ponemos un Control B, me dice una advertencia de que va a pegar toda esta información, le ponemos que lo pegue, acá lo pegó, y como último dato vamos a ingresarle un valor negativo, -1. Me dice que el promedio de venta fue de 6.851,93 y si nos fijamos en lo que sería el Excel, tal cual estaría el resultado, es lo que nos tenía que dar. Minimizamos un poquito y vamos a explicar una cosita más. Esto como lo tenemos, entonces sería la asignación inicial antes de ingresar el ciclo, tenemos la condición y tenemos por último al final de todo la modificación, que en este caso no es un incremento sino que es el mismo ingreso. ¿Qué pasaría si en lugar de colocar la modificación abajo del bloque decidimos colocarlo arriba del bloque ante las instrucciones? Lo primero que notamos es que si dejamos este pedido de datos por fuera, ni bien ingresa, le estaríamos pidiendo por segunda vez, perdiéndose la evaluación de esta venta. Por lo tanto, este pedido también lo podemos eliminar y poner un valor simbólico simplemente para que ingrese al ciclo, como puede ser 1 o cualquier número mayor a 0, ya que ni bien ingresa al ciclo, le estaremos solicitando el dato que queremos analizar. Si lo dejamos de esta manera, vamos a ver qué es lo que pasaría al compilar. Vamos a notar que pegamos todo, ponemos las 10 ventas, nos pide la última venta que tenemos que poner a negativo para que termine y al finalizar me diría un valor distinto al que nosotros teníamos anteriormente, ya que lo que estaría sucediendo si nosotros colocamos la modificación arriba de todo es que el número negativo que se ingresa para cortar se estaría contemplando también como una venta y estaría modificando nuestro promedio y nuestro contador de ventas. Por lo tanto, lo que nos conviene en este caso para que la venta negativa no sea contemplada y nos dé un cierre al ciclo es colocarla al final de todo y dejar antes de que se ingrese un pedido extra para que sea el primero a analizarse. Esto funcionaría de la siguiente manera: pedimos un dato, nos ingresan un número, este número es evaluado y ni bien es evaluado ya es contabilizado y también ya es acumulado. Luego, antes de llegar al cierre de llaves, pedimos un valor nuevo que va a ser evaluado ni bien terminemos las instrucciones por la condición del while. Si este dato que nos acaban de ingresar es positivo, volvemos a ingresar al ciclo while contabilizándolo y acumulándolo. Si el siguiente dato que nos ingresan es un número negativo, al llegar al final de las llaves volvemos a la condición y se evalúa ese dato recién ingresado. En este caso, si nos ponen un -1, diríamos que -1 no es igual ni mayor a 0, por lo tanto nos da como resultado falso, permitiéndonos salir del ciclo. Continuamos entonces con el ciclo do while. Comenzamos colocando lo que sería la palabra reservada do y luego vendría lo que sería el cuerpo del bucle entre aperturas y cierres de llaves, en donde vamos a colocar el código. Al finalizar estas instrucciones es que colocaremos la condición que queremos que se vaya analizando en cada iteración. Por lo que en este caso las instrucciones que tenemos dentro del cuerpo del bucle se estarían realizando al menos una vez, ya que inicialmente no tenemos ninguna condición que determine si ingresamos o no ingresamos. Vamos a utilizar este tipo de estructuras cuando necesitamos que el código que se encuentra en su interior se ejecute siempre y al menos una vez. Luego, dependiendo de la ejecución de estas instrucciones, podemos llegar a necesitar que se repite o no el bloque de código. Por ejemplo, imaginemos que el usuario nos debe ingresar un valor entre 0 y 10 para realizar un ejercicio posteriormente que requiere esos valores. El do while nos puede llegar a servir como una validación del valor ingresado, porque nos permite solicitar al usuario un valor la cantidad de veces necesarias hasta que efectivamente cumpla con el requisito que necesitamos. En este caso, como podemos observar, tenemos previamente a la estructura una variable, la cual no está inicializada, ya que como podemos ingresar al bloque de instrucciones al menos una vez sin ninguna condición, vamos a estar inicializándola directamente adentro. Tenemos un cartel que nos pide un número del 1 al 10, un seguin que va a estar asignando num y finalmente recién cuando terminamos las instrucciones es que vamos a estar validando una condición para ver si ingresamos o no nuevamente al bucle. La condición que estamos analizando sería entonces si num es menor a 0, supongamos que nos ingresan -1, al ser menor a 0 nos da verdadero y al ser un OR ingresaríamos nuevamente al do solicitando nuevamente los datos.
pero supongamos que nos ingresan como valor un 5. Al ser 5 mayor a 0, esto nos va a dar como resultado falso, por lo que pasamos a la siguiente evaluación en la que se nos consulta si 5 es mayor a 10. Al no ser tampoco mayor a 10, esto nos va a dar como resultado falso y un falso más un falso nos termina dando como resultado falso, haciendo que salgamos de la estructura y continuemos con la ejecución del programa. Por lo tanto, el do while, al igual que ya vimos con el ciclo for y el ciclo while, va a contar con una variable declarada previamente al ciclo. Vamos a tener también una condición que va a estar siendo evaluada en cada una de las vueltas y también dentro de lo que sería el bloque vamos a tener una modificación de la variable que está siendo analizada. Esto es todo lo que tenemos que saber del ciclo while y do while para poder continuar con los ejercicios que estamos viendo en clases. Por lo tanto lo dejamos acá y nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos.